Tarot y Cábala, los clifos. Salimos ¿cómo les ha ido? Mejor que a Guillermo, pero bien. No tan como a él. Sí. Yo qué culpa tengo. El verdadero y auténtico árbol de Navidad, en su nivel básico, es la columna con sus chakras encendidos. Y en su formación superior es el árbol cefirótico en todo su esplendor. Esas esferas que usted ve en el árbol, la mayoría de la gente ni idea tiene. Todo el mundo le pone las bolitas y de colores. Es que lo más bonito del árbol es las bolas. Claro, es lo más bonito. Que si no tiene Pero las mira, bolas, no. Porque ¿qué son esas bolas? Los frutos del árbol. Los frutos del árbol, y todo árbol por sus frutos. Por sus frutos los Pero la esfera son estados de conciencia. Se refiere a la conciencia, a un trabajo de conciencia. Como le digo, en el nivel básico, para todo mundo, para el que no se cultiva, lo que hablamos en las conferencias de los domingos, entonces ahí hablamos del árbol de Navidad, como la columna con sus chakras, totalmente encendido en su proceso alquímico. Tema que tocaremos esta semana, pasado mañana. Sí. Mañana hablaremos de el árbol de Navidad, la estrella de Navidad. Les recomendamos la película que vimos aquí en un videoforo alguna vez, En busca del árbol de Navidad, En busca de la estrella de Navidad. Hermosa, ahí está todo el mapa, o si no todo mucha parte. Guillermo, ¿el otro año van a ver videojuegos? Esa es la idea, vamos a ver cómo organizamos. La idea es retomarlo porque es una buena ayuda. Sí. Vamos a hablar de la natilla como proceso alquímico. El primero es la noche de las velitas, el trabajo con las velas. Primer proceso alquímico y más profundo. Lo explicamos ampliamente aquí con catedrales, templos, campanas, torres, el domingo pasado. Así se lleve la grabación, no va a ver los gráficos que hicimos, entonces no va a comprender bien. Puede oír cosas, pero no, al ver los gráficos es que se comprende el asunto completo. El segundo proceso alquímico de la Navidad es la natilla. Ya hemos hablado de ella y hablaremos el próximo, es mañana. Se da en Antioquia. Se da en Antioquia, pero casi que en toda cultura debe haber su equivalente. Ya vieron la natilla. Un dulce o algo. Ahora lo que llamamos, Postre. ahora lo que llamamos natilla no es natilla. Ahí hay un cuento alquímico diferente. El enemigo secreto nos coge una verdad y nos la tuerce, y eso ahí hizo con la natilla. Sí, lo que explicaremos, cómo se convierte, por qué sabor tiene, cómo se hace, todo ese proceso alquímico. Pero la natilla viene por el buñuelo. Interesante, que es otra esfera. Una es yin y el otro es yang. Con natilla sola no. No, exacto. No solo. Eso tiene, como el yin va siempre con el yang, como la inhalación va con la exhalación y como la luz va con la oscuridad. Todo eso está ahí y lo explicaremos claramente.
Cogeremos una canción que la oímos siempre en diciembre, que tiene que ver con Navidad y la natilla, y es el mecedor. Y hablaremos también de eso. Y ya no se usa. La parrandera. Se la vamos a bailar hoy. Ah, sí. Ah, bueno. Para que venga Margarita. El mecedor. Vamos a Las meter. bolas y la Ahí está, nada más de eso, de esa conferencia hemos hecho una conferencia de 2 horas, que tiene que ver con el proceso alquímico de transmutación, de todo este tipo de cosas. Sí, Y ya sintetizaron la natilla, ya no hay mecedor. es que no hay natilla, como no hay natilla no hay paila, no hay paila, no hay mecedor. No hay palo. No, Sí. No hay palo para mover la natilla. Pues no está tan a nivel como generalizado como antes, pero sí hay. ¿Qué? Del campo La sí tibia. es como una... Pues si uno quiere la hace, yo me fui y me conseguí una paila con mecedor y le hice Por eso, pero ya casi nadie lo hace. Como casi nadie hace la transmutación alquímica. Que todavía sí, puede que en 50 años ya se haya olvidado. Los poquitos que la hacían ya no la van a hacer. Llaman natilla ese dulce de maicena que hacen, que es muy rico para el paladar, un veneno para el cuerpo. Es verdad, pero no es natilla. Así lo llaman natilla. Alma, ¿cómo estás? Y arequipe. Postre de arequipe. Pues ya le Por eso hay que pues, ver la explicación completa. Todavía, mis hermanas ya no son capaces de dar natilla. ¿Quién la hacía? Mi mamá. Ella coordinado la hacíamos todos, pero ya no se hace natilla. Mi hermana mayor dice, vamos a hacer natilla, y mi manda va por 2 cajas de maicena. Muy bueno ese dulce. Sí, pero eso no es natilla. No es es lo que- igual. no es igual, no, es que no es. Es que ese es un proceso alquímico de transmutación. Y ese proceso alquímico usted no lo puede reemplazar con una paja. Sí, como hace la gente. No lo puede ni con una masturbación, ni con un acto sexual de eyaculación. Es un proceso alquímico, largo, tedioso, trabajador. Es que por eso es que ya no sé. Entonces, la gente que quiere ir, va a la alquimia y dele a pegarle a el moño hasta que se sacude el vomito. Sí. Es que hasta que se sacó algo. Hasta que entre en un ataque epiléptico. Ay, llegué, my God. Y eso es que eso ya no es. Eso no es alquimia. Hay que mecer la paila, hay que mecerla. ¿Cómo? Eso ha sido toda aquí en la vida. Por eso, pero por lo menos el secreto, mire, como en el arquetipo, así se ha vivido. Nos toca, todavía tenemos el secreto. Lo que le digo es que no puede pasar lo que pasó con la iglesia. El púlpito, las catedrales, las torres, las campanas, las copas, ahí estaba todo el secreto alquímico. Ellos lo olvidaron, no lo olvidaron, ellos lo ocultaron. Pasaron varias generaciones, olvidaron qué era, sí, y ya los nuevos no saben que es una sotana. Usted ve un cura que ponga una A sotana, mí les gusta. ya no saben. Y eso el sacerdote debe mantenerla puesta. Yo la mantengo puesta, psicológicamente. Pero la gente no sabe de eso. De hecho, si alguien me la viera, se ruborizaría, no entendería lo que eso implica. Sí, el clériman aquí y lo otro oscuro. Eso es un trabajo psicológico, alquímico. Ya ellos no lo saben. Si alguno me lo hubiera puesto, no lo entendería. Y si no tiene un nivel de tercera cámara, no lo entendería. Entonces, pero ellos lo olvidaron. Por eso ya, ¿cómo lo olvidaron? Ya no le ven oficio ponerse en una sotana. O por lo menos lo que hacían, cuando estaban de civil, eran todo de negro con el clériman, que era similar a la sotana. No es lo mismo, pero implicaba el trabajo. ¿Lo saben? Ni idea. Lo ocultaron y se les olvidó, pasando muchas generaciones. Lo mismo pasa con el árbol de Navidad, lo mismo pasó con la natilla, lo mismo pasó con las velitas. La semana pasada explicamos ese proceso alquímico tan sexual, y no entiéndase sexual solo lo genital, porque la sexualidad, mientras estés respirando, estás vivo por la sexualidad, el combustible es la sexualidad. Que te vas agotando porque el motor lo vas dejando oxidar, es verdad.
La sexualidad es un alimento de los más importantes. ¿Qué sabemos de eso? No queremos saber nada. ¿Se limita la sexualidad cuando tu marido te lo pide? ¿O cuando tenés ganas? No, la sexualidad es otra cosa más profunda, es la vida expresando. Pero es esa energía que hay que ponerla a mover, hay que prender ese caldero. ¿Cómo lo estoy haciendo? Ni idea. Esto es cábala. El organigrama, el qué es, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el propósito, el programa. Pero la alquimia es lo que debo hacer. Y ahí está, 3 niveles en Navidad. Las velitas, ni idea. La natilla, ni idea. Todas hay que hacerlas. Y el tercero, el licor, que se hace el 24. Se va subiendo de nivel, se va subiendo hasta llegar al 24. El 24 la fiesta es con el licor. El gran secreto de Dionisos. Sí. ¿Qué sabemos? No sabemos nada. Ni siquiera los que caminan por el esoterismo. Los que más se limitan a hacer un ritual de brindis navideño. Ni idea qué quiere decir subir la copa. Ingerir la copa. Ingerir el licor. Todo ese proceso alquímico lo hemos develado por años. Seguiré haciéndolo hasta que ya cuelgue la tiza. Sí. De tenis a tiza. Guillermo, pero es que el proceso alquímico de cocinar, pues ya lo has dicho alguna vez, es algo o sea, puede ser algo, un proceso muy grande. Y lo del maíz en nuestra cultura es importantísimo. Un gringo que en una ocasión invitamos decía: Carlos, todo aquí es maíz, porque ese día comió natilla, arepa de chocolate, mazamorra. Decía, aquí todo es maíz. Pero es que el maíz, en un grano de maíz los indígenas decían que estaba el sol. Está todo. Entonces, claro que ya lo quitaron con la trillada y lo bueno lo tiran a los animales con el salvado y a usted le dan solo el bagazo. por ejemplo, mire en México que la tortilla es fundamental. Hay estados donde están en un gran problema porque están utilizando el maíz para producir etanol para combustible. Sí, el maíz es pero yo estoy convencido que en cada cultura la jerarquía, el espíritu le entregó a cada cultura ese proceso de transmutación. Yo iba a decir que algo parecido, por ejemplo, en México se prepara el sabajón, que lo llaman rompope, y en Escocia se llama pues algo parecido al eggnog, el sabajón. Por eso, Proceso muy parecido. 3 procesos alquímicos en la Navidad. La noche de las velitas, la natilla y el licor. Solo hablando de la transmutación, transformación. Vamos de animal a Dios. Hay que hacer un proceso alquímico. Hay que trascender los primeros 3 chakras. Ese árbol de Navidad en el primer nivel para la educación básica, primaria. Sí, ese árbol de Navidad es los chakras, con el trabajo con los chakras, con la kundalini y con la columna. En su nivel más avanzado, que estamos haciendo, es del árbol sefirótico, donde cada sefira son las esferas. Sí, son las esferas que tenemos ahí. Saber, pues, y entender. Por eso la que sacamos es así y no de este nivel como la sacamos, porque en otro nivel sería un árbol de Navidad más, sería el árbol sefirótico. Pero bueno entender que ya es educación más superior. Todavía apenas estamos en el kinder, la gente ni comprende. Entonces mañana hablaremos de esos elementos, hablaremos del árbol de Navidad, la estrella de Navidad, la natilla, la novena y el pesebre. Ahí hay todo un sendero, un camino. Siempre el que hace eso es el niño interior, la mente subconsciente, que es la que tiene que hacer el trabajo. El trabajo está en la mente, de la mente lo profundo, donde está el basurero, el depósito que nadie quiere mirar, que es la base de tu vida. ¿Sí? Por eso el niño es el que hace el Halloween, el niño es el que hace las velitas, el niño es el que hace la novena, para que nazca el niño. Cuando el Cristo esté grande, el trabajo es otro. Pero debemos empezar por el kinder, es el trabajo interior, ese es el que hay que hacer. Pero bueno, yo todavía no me canso de repetirlo, porque cada vez aprendo más.
Es más, hay años que digo, no voy a entregar esto y resulta que empiezo a hacer las cosas, termino haciéndolo y se me amplían más cosas me llegan en torno a todo ese proceso. Sí. Para el 22, 23, entonces, ¿qué haremos? Hablaremos ya de la energía que se mueve del 21 al 24, el espíritu de la Navidad, el nacimiento, el parto de la tierra y todo lo que es la fiesta de Navidad, que la fiesta de Navidad tiene que ver con la comida, que es la matada del marrano, o la matada del animal, pues todo el proceso del animal. Siempre la comida lleva un animal. Tiene que ver con la fiesta pascual, que fue el primer pacto de Dios con el hombre. Ahí está. Esa misma fiesta pascual es la cena de Navidad, en otra octava. Sí. Y el proceso del Dionisos, la alquimia. Y ahí tiene que ver la música, el baile, otro proceso alquímico. Sí. Todo eso es de la fiesta de Navidad, que tiene que ver. Entonces el marrano está ligado al cordero. Tiene que ver con el animal interior que hay que sacrificar. De hecho, porque se llama cerdo. ¿Y qué es el ser? Entonces hay todo un proceso, pues, que son una coherencia, pues, cada uno de esos temas fueron mis investigaciones por muchos años a nivel personal, buscando respuestas, buscando el camino. Soy un explorador. Me metía en los bailes, me metía hasta en los bares, me metía en todas partes buscando respuestas. Quien creyera, prostíbulos, bares me entregaron muchas de las claves. Yo muchas veces ahí tomando una cerveza y tomando nota en medio de la oscuridad. Sí, eso no lo entiende nadie, pero era mi búsqueda. Y años y años y años, nada más para lo de la fiesta pascual me gasté como 4 años. Y ya lo condensó en media horita, en 1 hora, sí, entregó las claves. Pero como a la gente no le cuesta, no entiende lo que es. Pero van 3 procesos alquímicos en la Navidad, que es bueno que cada quien vaya haciendo algo, vaya haciendo ese símbolo, hágalo vivo. ¿Cómo se llama? Sí, se llama guirnalda, creo que. Guirnalda. Sí, ese que gira así, que a toda hora es moviéndose, que es una espiral. Ese símbolo hay que hacerlo año tras año. ¿Cómo? Evolucionando tú, no dejando que el sistema, que el enemigo secreto te robe, te haga el atraco de cada año. Oye, si todo lo hago para las cachererías, lo pregunta como tornillo. Sí, así se llama. En la cacherería Bristol Ah, un tornillo para el árbol de Navidad. Pregunta, ¿tiene tornillos de Navidad? Sí, Ah, bueno. Pero eso es, ya la gente no vive, de hecho, en muy poquitos árboles ya se pone. Es que esas son las cadenas genéticas. Sí, tiene que ver con el trabajo con el ADN, con la evolución, tiene que ver con todo. La serpiente no está en ninguno, que es la Kundalini, solo en este árbol. Sí. Y el 31 ya hablaremos de lo otro, que es para terminar, que sería el 30. ¿Qué es? Los cucosuertes, que eso quien creyera también tiene todo su cuento. Papá Noel con todo su símbolo, sí. Y el muñeco que puede ser usted el que quiere, sí. O realmente usted hace la quema del muñeco, que son 2 niveles. O te queman como el muñeco, o tú haces la quema del muñeco. Todo eso tiene su enseñanza. Sí. Yo me las uvas también. Las ¿Qué? uvas. Ya eso son creencias de la gente, pero de todo eso hablaremos pues en esos días aquí. Muy bien. Estamos en los glifos del árbol de Navidad. Ya sabemos que es el auténtico árbol de Navidad. Muchos cabalistas que estudiaron la cábala no se quisieron meter con los glifos. Y no meterse con los glifos es no meterse con la raíz. Es lo sucio con lo que casi nadie se quiere meter. Pero el auténtico cabalista no solo los estudia, dice el maestro Samael, sino que tiene que hacer un trabajo con ellos. Correcto. Por eso nosotros no vamos a coger los senderos, porque ahí sí nos gastaríamos otro año, pues. Sí. Eso sí queda como para cada quien si lo quiere hacer. Pero sí vamos a mostrar la puerta que queda ahora. Te hemos dicho que los glifos
son la parte inferior, el mundo inferior, hablamos la semana pasada que era el infierno, ¿sí? Que en muchas culturas ha tomado muchos nombres. Todo planeta tiene sus mundos infiernos. Y cada ser humano tiene sus mundos infiernos. Cuando una persona entra a los mundos infiernos, entra a sus mundos infiernos. Sí. Lo que más te mete al infierno es la culpa. Y no te deja salir de ahí. La culpa. Lo que más alimentó la Iglesia Católica. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por mi grandísima culpa. Sí, mejor dicho. Pero se podría hacer ahí una diferencia entre la Iglesia Católica y el cristianismo, porque todas las iglesias nacidas del cristianismo manejan la culpa, incluyendo el judaísmo, que es de donde se desprenden todas. Sí, podríamos decir eso. Uno habla de la católica porque es la más grande, pero realmente no solo eso. Casi todas las iglesias del montón, del grupo, manejan. Por ejemplo, ¿cómo le parece la que maneja las de Alá? El islamismo. Todas esas iglesias masivas, doctrinas masivas manejan la culpa porque es con eso que mantienen el miedo. ¿Sí me entiende? El miedo garantiza la fidelidad de la gente, que fue en lo que se basaron. ¿Sí? Pero es que el Entonces, también nace del judaísmo. ¿Cómo? El Islam también nace del judaísmo, por eso. Todo sale de ahí, claro. Entonces, y muchos de pronto contribuyeron en eso o contribuimos y sin mala intención, pero en el fondo se maneja. Una cuestión de moralidad. Por allá en la Atlántida el maestro Samael declararon el bien y el mal, un sacerdote, y se tiró en la batica de cuadros pues con eso. Porque el asunto está más allá del bien y del mal. Para el universo es amoral. Entonces, todo eso es... Pero bueno, necesitamos comprender eso como cabalistas, porque la cábala te da, es el derrotero a qué vas a hacer de tu vida, de tu proceso espiritual. Por eso es la cábala, por eso la quitó la iglesia, porque ahí está el mapa. Si lo quieres recorrer o no, es otro paseo. Con saber la cábala no haces nada. Tienes que llevarlo a la reala con la alquimia, la hermanita gemela. Siempre son gemelos, el bien y el mal. Aquí son gemelos. La cábala y la alquimia ambas la quitaron. Sí. Entonces, necesitamos hacer eso. Y mire que hay mínimo tres procesos alquímicos en la Navidad. Sí. Tú decides. La gnosis de Samael me parece que se enfatizó demasiado, y todo extremo es nocivo, sí, en una transmutación sexual basada en semen, sí, cuando la transmutación desde lo que es comprendido y la alquimia, sí, hay que hacer uno con las energías densas, pero más que el semen, los tres primeros, las energías de los tres seres, instintos, emociones y sexo. Más que uno solo. Y psicológico. Transformar todos esos elementos densos psíquicos como la tristeza, la depresión, el odio, el resentimiento. El momento de una película de combate, sí, con el ego. Sí, cuando el proceso de transformación es diferente. Muy fácil. Cuando usted coge y hace el maíz y lo bate y todas esas cosas, eso desaparece, eso muere, no muere. ¿Qué queda? Natilla. Se transforma en otra cosa. Cuando usted coge la mantequilla contaminada, que tiene las dos cosas, le hace el proceso de ghee, eso muere, eso acaba, no se acaba. ¿En qué se transforma en otra cosa? Lo mismo pasa con el vino, con el licor, con todos los procesos alquímicos. Entonces, pienso que se entendió mal el asunto. Y la gente todavía está pues por allá bregando a subir espermatozoides a la cabeza. Sí. Tiene polvo a la cabeza. Ay, Dios. Y le digo que si una neurisma, que es una cosita así, si es más pequeñita, genera todo ese caos, imagínense a qué haría un espermatozoide arriba. Locura, se empieza a salir corriendo. Entonces, hay que saber entender a los maestros, hay que saber pues cómo mirar las cosas. Todo secreto lo cuida un dragón. Cuando ve algo muy bueno, lo primero que usted tiene que hacer, miren las películas de Indiana Jones. Cuando el ignorante se mete ahí, él ahí mismo para. ¿Dónde está el peligro? Aquí hay algo, sí. Siempre, siempre. Y siempre es todas las veces. Entonces pasa el ignorante y ¡tin! Llegó la cuchilla,
llegó el monstruo, llegó el ave, cualquier cosa. Mira lo que así es, siempre todo tesoro hay una prueba, hay un dragón, hay un proceso oscuro. Bueno, el maestro Samael dice que para entrar a trabajar en el reino de la magia práctica, tema que ya se está poniendo muy popular, casi que requisito para la futura raza, sí, trabajar en el reino, lo dije la semana pasada, ¿quién me lo recuerda? ¿Cuáles son los? La trimurti del reino de la magia. El reino de la magia es crear la realidad que yo quiera. ¿Cuáles son los elementos en mí que hacen eso? Lo expliqué la semana pasada. La última trimurti. ¿Cuál es la última trimurti? Ah, ya, sí. Yod, Sí, sí. Nexá y Yexo. ¿Y cuál es? Yexo es la energía. Yod es el sentir, la emoción. Y Nexá la mente. ¿Por qué el secreto no le funciona a la gente? Porque no integró los tres elementos. Y Yod, Nexá y Yesod. La energía vital. El taller de Kundalini se explicó, pero el trabajo era fomentar y cómo crear la energía. Sí. El proceso lo entrega Goku. Cuando él quiere transformarse en un Super Saiyajin para una gran labor, sí, ¿qué hace? Él empieza a convocar, sí, como un trabajo de Kundalini, la furia interior, la energía de aquí, el centro secreto. El centro secreto, la barriga del Buda. Sobar la barriga es activar esa energía. No es eso, sobar. ¿Y qué trae sobar la barriga en la metáfora del Buda? Trae la suerte, el milagro. ¿Y eso es qué? Una metáfora. Puede que con sobarle la barriga a un Buda fuera tal su creencia que le hace el milagro, pero es una metáfora. Sí, lo que hace Goku. La furia, sacar emoción, instinto y energía. Le pone conciencia y crea la realidad. La fórmula de Ranta. Miles de dólares tiene que pagar para que le entreguen la fórmula. Sí. Y yo la entrego aquí gratis. Por 5.000 pesos. Sí. En el taller se entrega la fórmula, pero también se enseña un montón de ejercicios para activar eso. Hay muchas formas. Sí. A eso lo están llamando Kundalini. Para mí eso no es Kundalini. El día que salga Kundalini, eso se le brota por los ojos. No necesita hacer nada. No necesita hacer nada. Pero hay una escuela por ahí que montaron un negocio muy bueno para hacer, para hacer el estudio total, creo que vale como 10 millones de pesos o algo así. Entonces, claro, tienen que sostener el negocio. Y que hacen un trabajo de energía válido y que activa, verdad. Pero eso no es Kundalini. Kundalini es otra cosa. Imagínense que el ritual gnóstico lo describe. Es la espantosa víbora divina, la serpiente ígnea de tus mágicos poderes. Y la imaginamos como una mujer, como una diosa. Y son esas fuerzas primarias reactivas de la vida. Sin ello la vida no existe. Instinto, emoción, sexualidad. Por hablar solo de la cascarita de eso. Por eso cuando el maestro habla de la Virgen Diosa, dice que es la energía sexual, pero él dijo solo un pedacito. Y todavía hay por allá uno imaginándose en la Virgen. Madre mía, ven y mátame esta ira, ven y mátame esta ira, ven y mátame esta ira. Entonces se la imaginan con la lanza de Eros. Sí, uno allá, yo cuando hacía ese trabajo que me gasté como 10 años, todas las noches terminaba con una sojera aquí como que hubiera soplado y fumado marihuana y masturbado toda la noche. Así parecía, un soplador de estar matando yoes. Está matando así que... La fuerza que me da la vida la está matando. ¿Sí me entienden? O sea, más claro decirles que es la diosa, el aspecto femenino de Dios. Son fuerzas, siempre son fuerzas, energías. Eso hicieron las otras culturas, las politeístas. Y el ritual lo describe muy claro. La serpiente ígnea de tus mágicos poderes, la fuerza sexual. Pero la sexual solo nos hablan ¿qué? Ahí mismo nos imaginamos el pipí.
No nos imaginemos los instintos en todo su furor. El instinto de supervivencia, por ejemplo, el instinto sexual. Sí. No nos imaginamos las emociones. Ahí está Dionisos. No nos imaginamos, sí. No nos imaginamos sino, ¿qué? Semen y pene. Que igual va ahí en el paquete, pero no es todo. ¿Correcto? Entonces el trabajo va por ahí. Ese reino de la magia es requisito ya hoy en día. Mire que todo el mundo, hasta por ahí han salido pues, escuelitas de nueva era, sí, llamadas escuelas iniciáticas, un montón de cosas. Cobran poquito, porque realmente es poquito. Y te sirve. Y si aplicas lo que di te funciona, ganas plata. Sí, porque cobran como $4 por cada charla. Sí, por internet. Sí, pero la llaman iniciática. De iniciático no tiene nada, porque no trabajan el ser. Pero sí te enseñan a crear realidad. Y eso sirve desde ahí. Sí, yo no me opongo a eso, ¿no? Pero le ponen nombres a lo que no es y etiquetas a lo que no es. Correcto. Aquí me toca aclarar lo que las auténticas escuelas iniciáticas trabajan en el ser. Todo esto es el valor agregado. Sí. Pero entonces quería volver a repetir eso que lo dije la semana pasada. Porque ya en este nivel un auténtico espiritualista debe manejar esa trimurti, crear realidad, la realidad que quiera. Y ahí está la clave. La energía vital, que es el prana, la energía sexual, todas las energías juntas. Sí. El sentimiento y la emoción, que es el secreto del secreto. Y el poder de la mente. La imaginación, el pensamiento. Integra esas tres cosas, te crea lo que quieras. ¿Con qué? Con un elemento que se llama conciencia. Porque la energía, y todo eso es energía. Emoción es energía, mente es energía. Y energía más conciencia igual a realidad, la fórmula de Randa. Sí, la energía sigue al pensamiento. La energía sigue el pensamiento. El pensamiento debe ser manejado por la conciencia. La conciencia es el amor. Guillermo, a usted le tocó Calimán. Claro. Sí, me tocó, a mí no le va a tocar a él. Porque dice que, Gracias por el piropo. que a través de las aventuras, la mente, la emoción, todo eso lo manejaba. Pero ahora ha habido un caldo en la nueva era y se ha perdido la conexión. Las escuelas espiritualistas dijeron no al deseo, porque el deseo es la origen del pecado, ¿cierto? No a la mente, no a esas cosas, al ser. Porque algún maestro ya no quería meterse con eso, ¿sí? Y los otros empezaron a decir, todo es mente, todo, se fueron a lo contrario, hay que crear un equilibrio, ¿correcto? Sí. Ahí está el poder. La Cábala es muy clara. Muy claro, el maestro Samael también lo dice. Te quieres meter por el reino de la magia para llegar al espíritu y que es el mago. Vamos de nada, somos nada, animalitos. Hay que llegar a ser la sota del tarot, que es el escudero del guerrero, del caballero. El caballero ya se monta en el caballo que son sus instintos. Y es el guerrero, ¿tiene con qué? Espada y caballo. Después hay que pasar a ser rey. De rey hay que pasar a ser mago. De mago hay que pasar a ser santo. El rey coge la diadema aquí, que es la corona. ¿Qué quiere decir esa diadema? El espíritu domina ya la mente. No es que yo, porque el rey tiene su harén. De hecho lo necesita. Pero no se entienda por el puteadero del rey. Es que pensamos que es eso. El harén era otra cosa. Era el lugar donde el rey iba a recargar y revitalizar todas sus energías de los primeros 3 chakras. Porque necesitaba mucho trabajo. Ya, la corona es la que te hace rey. Pero no la corona que roba, la que conquistas. Y que es un círculo aquí. El espíritu maneja la mente. Sí somos reyes. Dominamos nuestros instintos. No tenemos. Hay quienes se hacen creer, entonces montan su harén. Pero su harén como un prostíbulo, diferente a lo que era un harén. Habían reyes que tenían 600 concubinas, una reina. Las 600 concubinas le permitían mantener la fuerza vital de los primeros chakras en todo su furor para el trabajo que tiene que hacer. El trabajo de un rey no es el trabajo de cualquiera. Sí. Dominar toda la naturaleza inferior y animal, conquistar el imperio de las fuerzas oscuras.
Eso es metafórico, porque el enemigo surge por cualquier lado y él necesita todas esas. Ya él suelta el reino y se convierte en mago. Y la diadema del mago, ustedes ven el sombrero del mago, ya hablé de eso en el Halloween. Y después suelta la magia, que es esta primera Trimurti, y se convierte en santo. La aureola se sube, se desconecta hacia el cielo. Todo eso son metáforas del proceso, hasta fusionarse con su ser. Un mago no le interesa el reino. Al santo no le interesa la magia. ¿Sí ves cómo va soltando? Pero lo tiene que conquistar y ya lo tiene. Si lo quisiera usar, lo usa. Ya nosotros deberíamos, la humanidad en colectivo, debe manejar esta Trimurti. A la gente se lo están enseñando popularmente, crear la realidad, pero no le están explicando claramente. Manejar la energía, la emoción y la mente. ¿Con qué? Con la conciencia. Crear realidad, la realidad que queramos. Ya eso es urgente y necesario al nuevo paso evolutivo. En la futura raza, cada vez más, no llegarán encarnaciones aquí si usted ya no ha ganado esos requisitos. Si no lo gana en vida pasada, no se ha ganado el cupo. No es por nada, es porque no vas a ser capaz de conectar con el colectivo. Es como un niño de quinto de primaria que se mete, por ejemplo, a sexto de bachillerato. ¿A qué entra ya? Ya ha perdido igual en la evolución humana. Los glifos son los sefirot oscuros, y ahí están los demonios, los que están en el proceso de involución. Vamos a hacer una pregunta a ver qué tan acertados están. En Lucifer dan la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y un demonio? Pues como que no le veo diferencia. ¿Cómo? Son lo mismo. Y lo Que que no pone hay original. diferencia, como que no hay diferencia. Pero pues ya la vi la serie, dejáselo a ellos, hombre. Ahora que se demoraron mucho. ¿Cuál? No les diste tiempo de pensar. Espere que es que Cristian está muy acelerado. Sí. ¿Sí? La diferencia del demonio y el humano es que el demonio ya no tiene alma. Interesante porque en la serie hay una demonio, la lugarteniente de Lucifer, Mace, que se está humanizando y ella no quiere. Porque lo que da el alma es el sentimiento. ¿Sí? Y ahí manejan el concepto. Sí, los sentimientos son muy traumáticos, ¿Cómo que ya no? pero es lo que te hace Lo que da humano. el alma es el sentimiento. Claro, lo que hace la conexión con el alma. Un humano se convierte en demonio cuando pierde el alma. Y ahí es cuando empieza a evolucionar. Espérate, van a jalar más Sí, despacio. sí. Espérate que acabaste de decir Sí, Unas perlas muy importantes. La conexión con el alma son los sentimientos. Esa es una que acabaste. Claro. Y dos, se pierde el alma cuando se pierden los sentimientos. Entonces el alma es independiente de los sentimientos. Es una parte de ellos la que te desconecta. Mire un tipo que tranquilamente coge una niña, una mujer, la viola y después la descuartiza. O sea que La tortura y después la descuartiza. Ya no tiene alma. ¿Dónde tiene sentimiento? No tiene, pero tiene mente. Pero es que mírame que la descripción de psicópata es aquel que hace las cosas que para nosotros son perversas, pero para él son normales. Ah, sí, pero son justicios. O sea, son El explicaciones. psicópata no necesariamente es el asesino, el psicópata es el que te hace un daño, el que tú sufres. Y, Pero eso son terminologías ya de la ciencia, pues, como para entender comportamientos psíquicos. Sí, sí. Estamos hablando con los procesos del alma, por ejemplo, No, que pero, no. pero mi pregunta es, discúlpame, que hoy es un poquito más allá. Entonces, esas personas, por decirle pues como psicópatas, es que ya están pasando a ser demonios. No. Es que no asociemos eso. Cuando hablamos de demonio, alma, espíritu, estamos hablando de lenguajes espirituales. Cuando hablamos de psicosis, neurosis, psicópatas, todo eso estamos hablando de qué? De terminología científica para referirnos a desviaciones de psíquicos.
¿Sí me entiende? Es posible ya que el que es psicópata está entrando en un proceso de ser demonio, si fuéramos a clasificar. Sí. Ya no tiene problema, independiente de bueno, malo, decir, no, independiente de la clasificación. Hablamos porque nosotros hablamos de Dios, humano y demonio, ¿cierto? ¿Qué es un demonio? El que perdió el alma. Correcto. Por eso entra a involucionar. Sí. Entonces una persona esa no tiene problema. Violar a una niña o una mujer. Sí. Después torturarla y después descuartizarla. No tiene sentimiento para eso, de hecho no tiene problema con eso. Sí. Entonces, eso es lo que llaman pues un demonio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un humano y un Dios? O un ser espiritual. El humano no tiene espíritu. Pues a lo que concluimos con lo que acabas de decir, el sentimiento. Ahí se las dejo para que piensen un ratito. Sí, así como la diferencia entre un demonio, sí, el otro extremo, ya no el por debajo, sino por encima. O sea que nosotros somos diablitos antes de llegar a ser No. Dios no tiene emoción. No tiene No, emoción. sí, tiene emoción superior. Pero no se deja llevar por él. Como nosotros. Ah, pero independiente la tiene. Ahí se las dejo, pues cualquier día la decimos. Ah, no, antes de terminar esta clase. Ay, sí, Por favor, que sea hoy. Señor Cristiano, no te la saques. Que sea hoy porque ya que ese día no estoy. Bueno, Ahora llega mi... Sí, como nos vamos a dar. pero no todo se les puede decir. ¿Ustedes creen cuántas veces yo llegué preguntas en mí? Mire, yo muchas veces preguntas, se las pregunté a los profesores y no me las respondieron. ¿Qué me tocó hacer? Buscarlas. Guillermo, pero ya No, no Guillermo, porque es que mira, Ah. lo que pasa es Llevamos que 5 años esperando hoy para que esa es la misión suya. Pero no todo se puede entregar. 18 días no estoy, dígalo hoy. La mariposa, si usted la ayuda a romper el capullo, no vuela. Estamos en promoción. Porque igual entonces todo va a haber que decírselo si la muestra es... Sigamos. Pero es que se denominan santos. Los dioses Van en el camino. también. Es un ser espiritual. ¿A quién se le dice santo? ¿Qué es santo? Santo. ¿A qué se refiere santo? Viene de santidad. Normalmente a una persona que ha vivido lo sagrado. ¿Y qué es lo sagrado? Sí. El que ha integrado lo sagrado en él. ¿Qué es lo sagrado en él? El espíritu. Bueno, ahí se le respondió la pregunta. Sí. Esa es la diferencia. Sí. Que ya, la diferencia es que ya está conectando con el espíritu. Así sea por chispacitos como empezamos. Y cada vez más. Eso es lo que la iglesia llamó santo. O sea, Sí. Pero lo volteó a que es bueno, ¿cierto? Y no es bueno. Eso es bueno. Te hizo creer que la santidad es lo bueno y no es verdad. Y si no estudies la vida de las películas, que las he visto, por ejemplo, creo que hasta las he sacado, no sé si están. La de San Francisco de Asís para que vean el infierno en que él vivía. Las cartas de la Madre Teresa en el infierno que vivía. La vida del Padre Pío, que son 2 videos. Sí. San Agustín. Yo de San Agustín todavía dudo de su santidad, porque era un asesino de tiempo completo. Entonces no sé si la iglesia lo hizo, qué tan... Era de todo, pero era un gran filósofo. Por eso, independiente de eso, pero por eso, para mí está en duda su santidad. Fray Escoba, mire el infierno en que vivía, y porque era negro. O sea, hay metáfora. Ay, sí, muy pesado. El santo no es el que se vuelve bueno y niega lo malo, como dice la iglesia. O sea, el hombre espiritual es el que integra esa parte en él. Esa es la sotana, que está haciendo el trabajo. Está sacando afuera lo negro, la basura, lo oscuro. ¿Qué hacemos normalmente en común? Ocultarlo hasta que genere una enfermedad. Sí. Entonces, todas esas claves, mire todo lo que se ha estado hablando. Sí, secretos inéditos. Todo eso hay que sacarlo, hay que hacerlo. Eso es para vivirlo, ahora o algún día. Por eso no más distracciones. ¿Cuándo más? No habrá otro momento en la historia de este planeta. ¿Cuántas veces la madre tierra pasa de tercera a quinta dimensión? Y todo eso que le ayuda al planeta, soy parte del planeta, me ayuda a mí. Entonces, si no aprovecho hoy, ya después será mucho más difícil.
pero cada quien, puede que hay gente que no le interese mucho eso, que le interese más cuidar un hijo. Y no es que no diga que no lo cuides, pero que enfocas toda tu energía en eso. Haga como yo trabajaba, perdón, no diga haga como yo, cada quien encuentre su camino. Lo que digo es que yo, por ejemplo, a mí me tocaba trabajar 9 horas sentado enfrente a un computador. Entonces yo decidí, dije, no, tengo que sacarle partido a esto. Sí. ¿Y qué hago? Lo de la empresa, para que me paguen, lo hago con lo mínimo de mi capacidad. Y le cumplía bien. Buscaba no coger muchas responsabilidades, porque no me dejaba llevar del ego. Y la mayoría del tiempo que me quedaba libre, lo utilizaba para capacitarme, para estudiar, para montar talleres, para escribir libros, escribí como 4 libros ahí en la oficina mientras tanto. ¿Sí? O sea, tienes un hijo, tienes una familia, estás haciendo tareas con animales, con la tierra, hazlo, pero que eso no te gaste toda tu energía. Hazlo con lo mínimo, haciendo lo mejor que cualquiera. Pero gasta tu energía en el verdadero propósito. ¿Cuál es? Reintegrarnos con el ser. Pero puede que esa no sea tu urgencia. Y si no es tu urgencia, no hay problema. No yo nada. ¿Cómo? Sí. Guillermo nos ha regañado hoy de distintas maneras. No, ese es el problema. Que en estos días hablaba con una persona que me maneja unas inversiones. Y yo, es que así conversamos en la casa. ¿Sabe qué decía mi papá en estos días? Dice que, mi hijo, gríteme, que es que yo soy sordo. Y eso a mí no es un regaño. Toda la vida, para darle una clase, tiene que ser así, porque si no, no me oye. Así era. Cuando íbamos por la calle, uno le decía, papá, no me hables tan duro que la gente piensa que me está regañando. ¿Cómo esperan? Uno dice que sí, yo trato, pero al ratico se me olvida. Hablando con personas, no me grité. No, Guillermo, no es por la voz, sino por lo que acabas de decir. No, estoy diciendo cosas de lo que hay que hacer. Bueno, Nos ha llamado demonios, pero no más. Nos ha llamado demonios, pero no. Al que le caiga el guante que se lo ponga y ya. Estamos sensibles hoy. Oiga, no, el que le caiga el guante que se lo ponga, si no y ya. Si no le gusta que se lo aguante. Los clifos son los seres sefirot oscuros y ahí están los demonios, los que están en el proceso de involución. Los clifos son los sefirot de lo inverso. Perdón, son los sefirot a la inversa. Los sefirot en su aspecto negativo. Perdón, Guillermo, entonces el demonio vive en qué dimensión? ¿En qué dimensión está el demonio? En todas. No, en el nivel de los clifos, que es la parte oscura. Enseguida lo voy a escribir. ¿Cómo es? Es la parte oscura, la contraparte del sefirot. Entonces hay demonios de Malkut y hay demonios de... Bueno, pero entonces es una subdimensión. En la inversa. Pues como estamos hablando de dimensiones hacia arriba. Enseguida cuando termine aquí, que le voy a describir el árbol y eso, le va a dar dos descripciones. Si no la coge, le explico. Correcto. Cuando termine. Sí. Porque entonces cuando me estoy llevado por el demonio de la ira, entonces me meto en esa subdimensión. En el nivel, por eso se habla en la Divina Comedia de las 9 esferas dantescas, que son las 9 sefirot. La contraparte, el infierno, la parte inferior. Sí. Déjenme le termino pues para que lo describa y ya ahí sí aclaramos todo. En los clifos o sefirot adversos o funestos hay fuerzas terribles. Mas, sin embargo, es necesario estudiarlas, dice el maestro Samael. Oiga, es necesario estudiarlas. De nuevo. ¿Cómo? Que de nuevo, por favor. En los clifos o sefirot adversos o funestos hay fuerzas terribles, mas, sin embargo, es necesario estudiarlas. Es necesario estudiar los clifos por terrible que sean las fuerzas que hay en ellos. Ojo, porque al abordar un aspecto positivo de un sefirot, que es lo que más nos gusta, también su aspecto negativo está presente.
Y necesitamos aprender a mantener el equilibrio con la sabiduría adecuada. Por eso en yoga siempre decimos, si hay asanas de equilibrio, 3 habilidades: concentración, equilibrio y flexibilidad. Siempre, a usted le gusta mucho una cualidad, pero lleva implícita su contraparte. En la magia hay una sabia máxima que aconseja no invocar ninguna fuerza a no ser que esté preparado para afrontar su aspecto negativo. Pero eso está muy ¿Muy qué? Ya lo voy a repetir. ¿Qué? Pues me parece una sentencia fuerte. Total. Pero la gente hace eso. Por eso hay gente que se mete con magia ignorantemente. El caso de la gente que se pone a convocar, por ejemplo, la tabla Ouija, que empieza a trabajar espiritismo, todo ese tipo de cosas. O empieza una oración por ahí, empieza a convocarla sin saber qué es lo que va a mover. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué? En la magia hay una sabia máxima que aconseja no invocar ninguna fuerza a no ser que esté preparado para afrontar su aspecto negativo. A nosotros porque nos protegen mucho en nuestra ignorancia, porque somos un bebé. Realmente, pues, el Omaya llama a esto que es un kinder galáctico. Y usted sabe que usted con un bebé está pendiente de todo, sí. Pero nosotros llegamos y invocamos a la diosa. Todos saben el aspecto negativo que tiene la diosa. La Kali, la destructora. En la Iglesia Católica no lo tiene. Pero en las tradiciones hinduistas, en el Indostán, ahí sí está muy claro. Es terrible el poder que tiene. Entonces, por eso es que a nosotros pues no nos paran bolas con muchas de las cosas que decimos, sí, porque terminaríamos nosotros metiéndonos. Cuando venga la diosa, que venga con todo su poder, viene con ese poder terrible y destructor. Por eso en el ritual habla de la Kundalini, la espantosa víbora divina. Sí. Alcanzamos a entender y comprender eso. Pero eso son herramientas pues para el que está haciendo el sendero pues a través de... Porque los rituales son una ayuda poderosa para la conciencia. Pero tiene que estar usted comprometido en un todo y por todo con el camino. Negarse los rituales es negarse cosas. Se te hace más difícil conocer cosas. ¿Qué puedes llegar? Hay muchas formas de llegar. Correcto. No es la única. Es que Guillermo, todo es mágico. Por ejemplo, la oración. La oración es mágica. La oración. Recuerden que es el segundo ejercicio espiritual. ¿Por qué el poder de la palabra? La palabra, véanlo, en la última película de las 10 películas de Harry Potter, cuando está ya desencarnado, que lo mató Voldemort, allá en el tren que le aparece, y que hay un muñequito. Mira que hay una enseñanza grande, se la recomiendo. ¿Quién es el muñequito? Sí, ella le dice no pueden hacer nada por él, que está ya supuestamente muerto. ¿Qué le dice el maestro a él? ¿Qué le dice? La palabra es la gran ayuda y herramienta del mago. Sí. ¿Y qué hacemos con la palabra? Es uno de los 5 poderes que tiene el hombre. Uno de los 6 poderes que tiene la mujer. ¿Qué hacemos? El mago pronuncia una palabra y crea un hechizo. ¿Cuáles son las herramientas para materializar las cosas? Yo les dije una parte, no les lo dije todo. En los cursos los digo, sí. Dije ahorita, la Trimurti. Energía, sentimiento y pensamiento y mente, que es donde está. No solo el pensamiento, sino la imaginación. Una poderosa herramienta. Pero hay otras. La palabra, la intención, y hay otras herramientas. ¿Qué estamos haciendo con eso? A diario las manejas. ¿Para qué las estás manejando? Al servicio del ego, a tus miedos, tus inseguridades, tus depresiones. Entonces, por eso no creamos realidad y empantanamos nuestra realidad. Sí, pero claro, hay un poder, es uno de los poderes del mago, uno de los poderes que tenemos. Los animales no tienen el poder de la palabra. El evangelio de la palabra, Juan, uno de los amados por el Cristo. 2, 3 amados. Sí, básicamente 2. Pedro, el 6. Y la palabra. Juan. Todo está ahí, todo está ahí. Sí. Pero nunca nos lo explicaron para vivir un cristianismo vivo. Tu razón de ser aquí es
conectar con tu Cristo interno. Quien no hable de eso está desconectado. Por eso los cursos de Tantra, los cursos de Kundalini, usted habla de los cursos de magia, le hablan de todo, pero menos de yoga, menos conectar con el ser. La misma Navidad, la cantaleta de nosotros siempre, la conexión con el ser a través de la conciencia. Y para la conciencia tienes que dominar emoción, energía y la trimurti de la magia. Sí. Que ya en nosotros eso tiene que volver una realidad. Ese es el árbol de Navidad que debemos seguir. Ya ni siquiera los chakras sí, vale. Sí, ese es el primer nivel. El segundo es de nosotros, es los sefirot. Sí, hablando de las trimurtis, de las torres, de todo ese trabajo que hay que hacer ahí. Por ejemplo, invocar en nosotros mismos la energía llameante de Geburat, asociada a Marte, sin estar entrenado, disciplinado y purificado, podríamos fácilmente ser absorbidos por su parte oscura, la crueldad y la destrucción. ¿Sí ven? Cuando usted empieza y convoca una cosa, viene su hermanito gemelo, ahí detrás. Si no estás preparado, te barre, acaba contigo. Es lo que está diciendo el maestro. Los glifos nos enseñan que si conocemos la naturaleza humana, debemos saber que cada cualidad trae consigo su defecto. Es la otra cara de la moneda. Los glifos nos enseñan que si conocemos la naturaleza humana, debemos saber que cada cualidad trae consigo su defecto. Miren, conocer la naturaleza humana. ¿Qué dice en el portal del templo de Delfos? No se te ipso. Conocerse a sí mismo. Conocernos a nosotros mismos implica saber que nuestra alma tiene dos naturalezas. Sin una de ellas no existirías. Por eso tenemos que ir de animal a humano. Y la humanidad es una enfermedad para saltar a Dios, a seres espirituales. Pero nunca nos dijeron cómo era. Sea bueno, la misma gnosis busca eso. Yo veo todas las tradiciones y están buscando que la gente sea buena. Excepto los padres del gnosticismo antiguo, que se hablaban de el pleroma, de Miurgo, Abraxas, Dionisos, sí, que se hablaban claramente de esas cosas. En mi búsqueda comprendí eso y por eso es que ese es mi evangelio, lo entrego, así lo comprendí. Luego, pero mira que en el lenguaje nos han enseñado que tiene su, por ejemplo, los antónimos. Mira que ahí se ha reflejado también esa parte. No, y mire, por ejemplo, la palabra, si el conocimiento no tiene el miento, casi siempre su palabra tiene su negación. Eso lo muestra. Entonces ese es el trabajo conmigo mismo. ¿Qué estás haciendo con esa parte? Mire que les he venido hablando hablo del carnaval antes de hablar de Semana Santa. Y hablo del Halloween antes del... Sí. Mire que el trabajo va completo. ¿Qué dijiste? ¿Qué? No. Entonces el trabajo va por ahí. Eso es lo que necesitamos hacer. Guillermo, entonces, ¿qué es el bueno? Y que es el malo, porque esa no ¿Qué es el bueno? No hay malo. Bueno, que respondamos que ese... No hay bueno, no En hay cualquier malo. religión es el bueno. Por eso, Es normalmente... buena para otro puede ser malo. Es verdad. Pero normalmente las iglesias hablan de bueno y malo como dos conceptos morales, refiriéndose a si hace maldad, es malo. Negar la maldad es ser bueno. El problema está ahí. Son dos polos. Todos entendemos lo que es la maldad, algo que no es. Sí. Diferente al error. Nos metieron el error como pecado, que fue el gran error de las iglesias. La condición de humano es de errar, ¿o no? Lo más humano, no, pero es que soy humano. De humanos es errar, pero la palabra pecado es errar, no dar en el blanco. Pero la iglesia le metió
la carga moral. Y ahí es donde se tiró en el asunto. Al error lo llamó pecado. Y no es así. Y el pecado lo agresiona a Dios. Como si el humano pudiera agredir a Dios. Las que son mamás, les pregunto. Cuando su niño tenía 6 meses, algo quisiera las podría agredir a usted, lastimar. Cagase, peese, orinase, tirarle en la cara mierda, cualquier cosa que hiciera, las podía agredir. No, es que pongo ejemplo. No, jugando, cualquier cosa. Lo mismo pasa a nosotros con Dios. Nada que el humano haga agrede a Dios. Sí. Y la iglesia te montó de que el pecado, un error simplemente, es una agresión a Dios. Entonces vendió la culpa, la desconexión del cielo y la posesión del infierno. Sí, ellos hicieron su negocio. Guillermo, y siempre debe más risa notar lo que nos hace. No, por eso es que a uno hasta le parece simpático. Lo mismo de uno te haciendo de lo mató, la violó y lo mató. Sí. Bobadas como esas, que para nosotros lo es todo. Sí. Entonces, eso en cuanto a pecado. Ahora, bueno es que el concepto de bueno es una cuestión, usted mismo lo dijo, lo que para uno es bueno depende de cada quien, para otro es malo. El asesino llegar y pegarle en toda la cabeza y que la persona quedó de una, eso es muy bueno para él, ¿cierto? Pero para el muerto no es bueno. ¿Sí ve? El muerto puede que sí, para la familia no. El muerto puede que sea bueno, puede que lo necesite. Entonces, lo que digo es que esos son conceptos que hay, pero normalmente el código moral que entendemos de bueno es sin malo, sin nada de malo. ¿Y qué nos dijo con respecto a lo malo? Guárdelo, ocúltelo, rechácelo, sáquelo. Entonces son cosas que es la que estamos tratando de explicar ya. Sí, es parte de lo que somos. Si no hay carbón, no hay fuego. Si no hay fuego, no hay luz. Si no hay carbón, no hay diamante. Si no hay oscuro, no hay luz. Sí. Entonces, comprender eso es que voy a hacer. Entonces, yo ya no voy a pelear con lo perverso que tengo en mí. De hecho, a mayor luz, la oscuridad es más profunda. Entonces, si usted ve cosas muy terribles en usted, en vez de empezar y a hacer golpes de pecho y a llamar a los maestros, lo que él dice, no, yo tengo raíces, es para cosas muy grandes, ¿cierto? Es que voy a hacer con eso. ¿Correcto? Entonces, para movernos hay que tomar conciencia. ¿Para qué? Para movernos en nuestra existencia hay que tomar conciencia. Claro, es que ese es el próximo paso evolutivo. Tome la conciencia y eso te da sabiduría. Y aprendes a vivir en las cosas. Sí. El que se niega a tomarse una copa de licor se enferma más y muere más rápido. Ay, ¿cómo así? Sí. Que el que no para. Claro, la sangre de los dioses es la que te ayuda a sacar las emociones que te intoxican. Sin hablar de todos los beneficios que te trae. Que muchos de ellos te fortalecen el calcio, te limpian de triglicéridos, del colesterol, te limpia de todo. Pero en equilibrio. En exceso veneno, poquito es medicina. Y así como eso todo. Profe, perdón, tengo bueno, desde este segundo aporte. Cuando él dice que el de hermano, me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando estaba en la universidad y damos como un tema de español y había un tema que tocábamos que era la arbitrariedad del lenguaje. Entonces me llama mucho la atención porque ahí veíamos que por qué, por ejemplo, a una silla le decían silla. Entonces voy como a eso, entonces ¿por qué le pusieron bueno y malo? Porque le quisieron poner así, pues el mismo hombre se inventó y le dio lo que vos decís, esa connotación a las palabras, entonces inventaron que eso era eso. Y ya después le dieron carga moral. Eso, ya después le dieron carga moral y ya. Sí, esto no se debe hacer, esto sí. Eso. Si un rey manda a matar a 1000 hombres, eso está bien. Pero si usted asesina a otro, así fuera en defensa propia, eso está mal. Si un policía mata a otro, eso sí. O sea, el hombre mismo se quiso inventar que todo. Son cosas que nos estamos inventando, pero más allá. Lo que necesitamos es tomar conciencia de eso. Que hay una violación a las leyes naturales, es cierto, y que violación a las leyes naturales implica asumir unas consecuencias, eso es otro paseo. No, entonces matar no es malo. Sí. Entonces, pero es violación de una ley natural, entonces te sometes a esas leyes, que eso es otro paseo. No confundamos eso con los códigos morales de bueno y malo.
Guillermo, perdón, pero si lo bueno y lo malo no existen, entonces la eterna lucha del bien y el mal. Es parte de la experiencia que Dios quiso hacer. Él llegó y se dividió en dos pedazos. Montó una matriz y se puso entre él mismo a pelear para reconciliarse. El día que se reconciliara, se acababa el juego. Eso fue lo que hizo. Lina. Pacha, no pregunto. No, le sinteticé el asunto. Hay gente que cogió por el lado oscuro. Dice el maestro, aquí mismo lo dice, ¿qué lo voy a decir? Sí. Hay gente que escogió y hay maestros metidos en el sendero totalmente oscuro y no le hacen daño a nadie, pero decidieron aprender esas lecciones. Yo pienso que realmente el que debe definir qué hizo bien o mal es uno mismo, cuando se aleja, por ejemplo, de su espíritu. No, ahora que dices eso, casi siempre cuando, independiente de bueno o malo, tú llegas y sientes si te equivocaste, si erraste, si no fue asertivo para cambiarle términos. Porque, hombre, uno pues no es que haya sido malo. Bueno, yo grité, yo le hice esto, cualquier cosa. O cogí esto, cualquier cosa. Más allá, hay algo por dentro que es tu conciencia que te dice, eso no fue acertado. Porque si pecar es no dar en el blanco, pues la palabra correcta sería acertar, no errar. Yo cada rato, así en mis cosas, hombre, fallé, no di en el blanco, sí. Porque no fui asertivo. Sí, ese término me gusta más que bueno y malo que tienen muchas ahora está muy de moda la comunicación asertiva. No, y ser asertivo, uno mismo tiene que estar mirando. Bueno, ¿por qué no fui asertivo? Yo no empiezo pues como a hacer su evaluación, más allá de ser bueno o malo. Hay veces que, por ejemplo, yo en una actuación me parece que no actué mal, pero no por lo que le hice al otro, sino por cómo yo me sentí, porque me descontrolé, por ejemplo, que no lo debía haber hecho. No, y a mí me llegó a pasar de gente decir, no, muy bien eso que hiciste, y uno saber que con uno quedó más. Y ante los demás, no, hasta te felicitan, pero uno sabe con uno que eso sí no puede. Porque por dentro algo sí te dice que eso no es. Sí, eso sí es cierto. Por ejemplo, si somos vigorosos y energéticos, podríamos ser crueles y opresores. Mire cómo la uno trae la contraparte. Los clifos son llamados sefirot malignos y contrarios. No porque sean principios o factores independientes del esquema cósmico, sino porque son aspectos destructivos y desequilibrados de esos sefirot. Son parte del esquema cósmico. ¿Correcto? De hecho, para que nazcan nuevas estrellas tiene que haber una destrucción de una supernova. ¿Sí me entienden? Lo mismo. Para que nazca un niño, cuando entra el esperma ya dentro del óvulo, eso forma un caos. Hay un caos. Del caos surge ya después la criatura. Independiente de que arriba, papá o mamá quieran o no quieran. ¿Sí? Pues que algunos felices, porque cuántas niñas están buscando hace 5 o 6 años quedar en embarazo y no pueden. El día que queden, eso va a ser la felicidad del mundo. Pero hay cuantas, empiezan a llorar problemas porque quedaron en embarazo. ¿Sí? Entonces, independiente de lo que pase arriba, lo que está pasando adentro. Por lo tanto, no hay dos árboles de la vida. ¿Cómo se muestra en esto? Sí. ¿Se acuerda que había uno que lo hace más arriba y el otro abajo? Sí. No hay dos árboles de la vida. Uno de los sefirot y otro de los clifos, sino uno solo. Mientras el uno es el árbol, el otro la raíz. ¿Usted conseguiría un árbol sin raíces? El hecho de que solo veamos el árbol no quiere decir que va a la raíz. En donde un clifo no es más que la otra cara de la misma moneda, en donde el otro lado es el sefirot. O sea, ¿lo puede ver? ¿Lo puede ver? Lo puede ver así. El sefirot al ladito. Correcto. O el árbol sefirote aquí caído. Como que dice usted. Colocó un árbol en un espejo y ve el otro la contraparte allá. Sí. Quien quiera servirse del árbol de la vida
como sistema de magia, que era una de las aplicaciones, necesariamente deberá conocer los glifos, ya que hay forma, no hay forma de evitar. Tengo una pregunta ahí, qué pena, que mostras ahí en la gráfica, que por ejemplo acá está el cefiro y al lado está pues la raíz. Esta es la contraparte de esta. La pregunta sería, o sea, que no es como si fuera una evolución diferente, una dimensión diferente, es la misma dimensión, ¿no? ¿Cómo se entendería? No, si es una dimensión, si es otra dimensión, pero infradimensión dentro de la dimensión. Como en la misma. Sería el cielo a un lado, o sea, una sería la séptima dimensión y la otra sería la séptima esfera, pero oscura, o, ¿cómo le digo? Inferior. Se lo verán los lo busco aquí. No es este. Por eso es muy peligroso que un abogado piense que no hay bien y mal. Que no hay que Pensándolo bien. que piense. Pensándolo bien, no la resuelvas algo, ¿verdad? Sí, déjela que como es académicamente era así. ¿Dónde está? Déjala con la inquietud. ¿Dónde me quedó la rueda del Sansara? Ah, es esta. La tenía de peligro. Sí, vea, estarían aquí aquí están, sí. Y aquí estaría la contraparte. Entonces, claro, por ejemplo, este está en una dimensión superior, digamos la séptima dimensión. Y este estaría por ahí abajo de las últimas, digamos la séptima dimensión infernal. O sea, sí, es su contraparte. Gráficamente, linealmente así lo vemos, pero realmente correspondería a este Muéstranos mismo. a nosotros, por favor. O sea, linealmente lo veríamos aquí, esta estaría aquí y la contraparte aquí, pero realmente estaría aquí, en otra dimensión, o sea, estaría ahí mismo. ¿Dónde están los mundos infiernos de nosotros? Aquí mismo. Una persona que entra en la depresión y la tristeza, en los celos, ¿dónde me metió? O en estado de culpa, porque tuvo un aborto, porque le fue infiel a la mujer, al marido, a cualquiera. Cualquier cosa, ¿usted se metió dónde? Ahí mismo, está ahí mismo. Pero cuando está relajado, pleno, uno con la existencia, como que amas todo, estás ahí mismo, pero en una dimensión superior, o sea, frecuencia. Son frecuencias. ¿Cuál fue el chiste? No, es que en una telenovela hay un personaje que se llama Machorro. Y él está toda hora viendo el zen, ese estado que acabas de describir. Mientras los demás se desesperan, él dice, no, calma, ve a tu maestro interior, su zen, entres a otro estado de conciencia. Bueno. Aparentemente pues es una persona la cual se burlaría un poquito diferente, pero viéndolo bien es muy profundo lo que dice. No podemos vencer el mal suprimiéndolo, ni negándolo, ni destruyéndolo, sino absorbiéndolo e introduciéndolo en la armonía. Mejor dicho, hay que abrazar los glifos. Es la parte oscura que tú tienes. Estos dos árboles, el divino y el infernal, que son uno solo, se representan gráficamente viendo el árbol celeste, que es el árbol de Navidad, parado sobre un espejo, en donde se refleja el árbol oscuro hacia abajo, igualando así en profundidad la altura del otro. Lo que decimos, un árbol de 100 metros para arriba, ¿cuánto tiene que tener para abajo para sostenerlo? ¿Te imaginas un árbol de 30 metros con una raíz de 10 centímetros? Imposible. La raíz tiene que profundizar. Eso está en nosotros. El día que comprendamos el verdadero árbol de Navidad, sabremos qué es lo que hay que hacer. Y ahí es cuando vos decís que si haces tan bueno, ¿cómo será el diablo que tiene? Por eso, y es lo que hay que mirar si puedo con eso. La gente se encanta con una persona muy amable, muy amorosa. Dios mío, téngale miedo a su contraparte. Ya usted, con esa sabiduría, automáticamente empiezas a mirar. No dejarse hechizar por el encanto, por los frutos, sino cuál es la raíz. Podré con eso, como socio, como pareja, como familia, como cualquier cosa. Ya mire que uno va adquiriendo sabiduría para mirar las cosas.
Entonces ya uno va mirando, podré con eso. Si me encanta un hombre amoroso, cariñoso y todas las cosas, podrá con su contraparte. Mujeriego, sí, todo lo que usted quiera. ¿Podré con eso? Y ahí es donde nos engañamos. Ah, pero vos no me habías mostrado eso, pero ahí está. Sí, Yo estaba pensando, estábamos hablando de eso, en lo que hicieron en La Habana del cuento prehistórico de la paz que hicieron con los de la FARC, ese cuento prehistórico. Que llevaron un maestro hindú, pues un swami, y le dijeron, pues él les hablaba pues de todo, pues de la paz, y todo ese cuento prehistórico pues que nos mandaron acá referente a eso. Y le preguntaban a él, no, es que, ¿y usted qué hace con los pensamientos malos y cosas malas que tiene? Por eso a mí, no, yo no tengo nada de eso, yo no tengo ningún pensamiento malo, nada malo, todo es bueno, yo no tengo nada de eso. Yo decía, sí, ¿cómo será si lo que reprime todo eso, lo que debe tener ahí, si no lo deja, pues, si no es consciente de él? Si no lo reconoce, lo es una bomba de tiempo. Por eso necesita campanas, mantras y un montón de cosas para hacer eso, para poder esconder y soportar eso. Bueno, vamos a terminar para que nos vamos. Sí. Dice, estos dos árboles, el divino y el infernal, que son uno solo, se representan gráficamente viendo el árbol celeste parado sobre un espejo, en donde se refleja el árbol oscuro hacia abajo, igualando así la profundidad del otro. Los glifos son la región de la magia negra, los tenebrosos, de la mano izquierda. Mas, sin embargo, hay grandes maestros en el mundo de los glifos, entrenándose y aprendiendo sin dañarse y sin dañar a nadie. ¿Puedo preguntar? Y cuando terminamos los glifos, sí. Sucede que hay una iglesia en Pereira que es de satánicos, pues no puede decir, sino que tiene sus sacerdotes. Y así se llaman, son Me satánicas. parece que es una iglesia que Y no son oscuras. Exactamente. Pero así ¿Qué se llaman. función tiene? Pues, yo también he visto algunos documentales sobre eso y realmente uno no los ve haciendo satanismo. Pero hay gente que si hace el satanismo, entonces empieza a sacrificar animales, rituales de sangre. Esos no son. Hay una iglesia que, aunque se llaman así, pregonan en lo bueno. La luz del Lucifer. Sí. Más sin embargo, y eso tiene su cuento, pues, como con esto, bien conectado. Sí. Más sin embargo, si hay gente que se hace llamar satánica, que lo hace o con animales y hay otros que con personas. De violación, asesinato y todo eso, que son malas interpretaciones de esa parte oscura. En la serie Lucifer el mismo dice, a mí me achacan todas las maldades del mundo y yo no las hago, las hace el humano. Sí, yo lo único que hago es administrar el infierno, que es diferente. Sí. No, es una de las cosas que hace, una de las cosas que ¿Y ya sí. esa serie está en Netflix? En Netflix está. Tarea, hacer las columnas. Sí, que hace rato pues no hacíamos. Sí, las columnas. ¿Cuáles? 3 columnas, de ahí está. Sí, ahí está, para que hagan esta matriz. Pregunta. ¿Hasta cuándo quieren seguir en este curso? ¿O quieren que sigamos derecho? Ustedes deciden. Porque hay gente que dice, no, paremos el 20, el 15, no sé. Hoy es 15. De vacaciones, Los que puedan. Yo no tengo problema en seguir. Levanten la mano los que quieren que sigamos. Yo no puedo seguir. Ustedes dos, qué jovencitos, ustedes, ¿qué más aquí? Es que hay compromisos familiares. Viene gente del exterior. Yo creo que Entonces, para que no se atrase nada. Sí, para que no se atrasen, no haya afán. hagan un receso hasta el otro mes. ¿Y hasta cuándo? Eso, ¿hasta cuándo? Hagan un receso hasta el otro mes que yo venga. Hasta después del puente, el sábado después del puente. Así hicimos el año pasado. Así hicimos el año pasado. El de enero, 9,
El de enero, ¿cierto? Sí, el de no sé qué fecha es, ¿no? De enero, del puente del 6, del puente del Después 6 del de último enero. puente, del primer puente, después del primer puente. ¿Quién tiene? Entonces paramos cuando hoy o dentro de 8 días. Ah, pero tenemos. Niños, atención que está hablando Guillermo. ¿Ustedes cuándo salen? Al Lo que 24. pasa es que como viene la visita del exterior, Pero ya está aquí. Ya el otro fin de semana. Ah, bueno, entonces paremos para Entonces, en esos días podemos hacer. ¿Hasta cuándo entonces? por la mañana. Miren, el 7, Guillermo, Ah, bueno, el 7 es el día de Reyes. Están diciendo que después de ese puente. después de ese puente. Entonces, viene a ser el segundo sábado de sí. Hasta el 7 de enero. No sé qué fecha es. Sí, Sábado después del puente. sí, porque mira, el primer No sábado sé qué día es. el segundo sábado es el puente. Y ya viene el sábado. El 12. Nos reencontramos el 12 de enero. Gracias. A esa hora los sábados vamos a trabajar tan chilos que estuvieron. O sea que podemos venir a trabajar Tai Chi el sábado. El que quiera puede venir. Los sábados. Vamos a hacer tai chi. Ah, pero la práctica. Claro, claro, sí, eso es todo lo práctico. Eso es trabajo práctico. Luis Emilio, ¿qué apellido es? Con una sola S. Sosa. Y así nosotros seguimos trabajando para el que quiere, pues. Pero entonces la cita de la fiesta de Tai Chi se pasaría para las 7 o estaríamos. No, esa es una que estamos dando los viernes, es más avanzadita, pero puede venir. Es más avanzada, pero puede venir. Guillermo tiene meditación con la luna llena. Pero dentro de 8 días. Antes. Ahí está el aviso. Ahí está. Como nos fuimos caminando así. ¿A qué horas es la cena? ¿Empieza? Venga, 6:30, 6:30. Ustedes vienen a hacer. Porque ya aquí llegamos. Y tu hijo también. Vamos para que conversemos. Espérate que Luis Emilio está allí. Sí, yo también voy enseguida ya a hablar con Beatriz. Bueno. Ay, perdón, decías que la que sigue hagamos las columnas. Permiso. Ay, Buenos días. Voy a estrenar. Excelente, bienvenida. o sea que esta es la última que vemos. En esta ya mucho tanto. ¿Estas dos o una sola? No, solo esa. Solamente esta. Pero tómele foto a las dos. Es más, debería tomarle foto a todas porque ya. Sí. Sí, que al sábado se nos van. Tómele foto a todos para que. Que al sábado se nos van. ¿A qué hora viajan? No tenemos definido como la hora, pero yo dije no, que el sábado se nos iba. Ah, ¿verdad que se van ustedes aparte, pues? Es que uno como cuando siempre tiene un tiquete. ¿Cómo que qué? Que siempre uno tiene etiquete que va a viajar, pero como ustedes van de cuenta de ustedes. Ah, sí, nosotros vamos en el carro porque llevamos el niño, llevamos los gatos. Pues que hay que llevar los gatos. Sí. Bueno, Guillermo, si desde por allá para estar haciendo el aporte que tienes una cuenta o cuando Si te cuenta en la vivienda, Sí. ¿te queda fácil? Sí. Me hacen una transferencia, pues sí. Usted nos da la cuentica y le vamos mandando para el siguiente. Lo que sea nos sirve mucho ayudar a sostener esta propuesta. De lado, si no, continuar hasta donde me...
Excelente, y no crea, eso, como eso es energético, eso genera un cierto vínculo de conexión. Planearme para el fin de semana De vez en cuando se da la pasadita. No se extrañe, le pido por favor. No, tranquila, aquí puede, pues no hay camas, pero con esas colchonetas pero puede la armar. nochecita se pasa un momentito. Ah, sí. No, en serio, porque... No, bienvenida cuando quiera, pues eso. Gracias, Sí. A la tarde nos hablamos entonces. Bueno, pues. ¿Cómo están por aquí? Hola. ¿Qué más? Ay, qué rico, tan sonado, rico. ¿Cómo está, hombre? María. María. Guillermo, esa puerta quedó muy buena. Quedó muy bueno, sí. Sí, ok. Bien, ok.